El algoritmo que implementamos para la estructura de nuestro programa da inicio con unas variables que estableceremos en 0. Posición en X, posición en Y, velocidad en X y velocidad en Y. Las variables de aceleración dependerán de la división entre la fuerza de empuje en X o en Y respectivamente entre la masa, la cual el usuario introduzca. Recordando que la fuerza de empuje en X se obtiene de la multiplicación de la fuerza de empuje por el coseno del ángulo donde se encuentra, y que la fuerza de empuje en Y se obtiene de la multiplicación de la fuerza de empuje por el seno del ángulo donde se encuentra. Y para que el programa finalmente nos muestre la aceleración que se generó, utilizamos la fórmula de aceleración es igual a fuerza de empuje menos el coeficiente de arrastre que el usuario igualmente introducirá por la posición en X y en Y entre la masa del vehículo. En la gráfica de posición podemos ver cuál es el recorrido que tuvo el carro, viéndolo desde una vista aérea y en dónde terminó. En la gráfica de velocidad versus tiempo, con la línea azul podemos ver la velocidad que llevaba el carrito en el eje de las X, como fue aumentando y después fue disminuyendo debido a que el carrito empezó a dar una vuelta a lo que sería el eje de las Y. Entonces, por consiguiente, su velocidad en X fue disminuyendo, y como en la línea roja se muestra la velocidad en el eje de las Y, al momento de dar la curva fue aumentando, y cuando volvió a dar la curva hacia la derecha fue disminuyendo la velocidad. En la gráfica de posición versus tiempo podemos ver que la línea azul, que sería el eje de las X, fue aumentando hasta tener una pequeña pausa donde fue la vuelta y después volvió a aumentar de nuevo debido a que volvió a girar a la derecha. Y con la línea roja en el eje de las X fue aumentando de manera constante, ya que siempre se estuvo moviendo hacia arriba, o lo que sería el eje de las X. Y en la gráfica de aceleración versus tiempo podemos ver que inició con mucha aceleración en el eje de las X hasta después llegar a una aceleración nula y estar frenando, a lo que después siguió realizando una aceleración positiva para volverse a estabilizar. Y como en el eje de las X se estuvo moviendo de manera casi constante, no hubo mucha diferencia de aceleración. Primero ingresamos nuestro cambio de tiempo, que es de t, que es variable. Después adjuntamos las variables antes ya mencionadas y continuamos con un ciclo for para hacer el cálculo de los valores de posición, velocidad y aceleración global con el rango de medición de 1 a 500.